todos y bienvenidos. Hoy continuaremos con el tercer capítulo de la creación de Murphy. Espero que estéis tan ilusionados como lo estoy yo para empezar a modelar. Pero antes de ponernos manos a la obra con el programa, permitidme que os enseñe unas imágenes. Lo que os voy a enseñar son capturas de pantalla de cuando estaba modelando a Dreamy, mi primera muñeca. El motivo por el cual os quiero enseñar estas imágenes es para alentaros, para que no os desmotivéis y no os asustéis de lo que vaya saliendo a medida que vamos avanzando. Estas son las imágenes desde cuando inicié el proyecto hasta que lo terminé, con el acabado en resina. Así que lo dicho, no os desaniméis, que el cambio del antes y del después de un proyecto es bestial. Ahora vamos a abrir nuestro proyecto. Cuando guardé el proyecto después de hacer los bocetos, no le di a guardar proyecto, así que los bocetos desaparecieron. Si os pasa, simplemente tenéis que repetir los pasos que expliqué en el vídeo anterior y volver a colocar vuestros bocetos, y para no perderlos, al finalizar guardáis también como proyecto. Bien, en este vídeo vamos a conocer lo que son las Z-Spheres. Usando las Z-Spheres, lo que haremos será como un esqueleto de nuestro modelo. Vamos a ir a nuestra derecha y encontramos el desplegable que dice Subtool. Lo primero que encontramos en este recuadro vendría a ser algo parecido como las capas en el Photoshop. Aquí van a ir apareciendo todos los objetos que nosotros hagamos, dupliquemos o insertemos. Para añadir una Z-Sphere en nuestro proyecto, lo que tenemos que hacer es ir aquí abajo donde pone Insert. En el desplegable veremos esta esfera roja que dice Z-Spheres. Vemos que en el cuadrado que hemos seleccionado salen varios dibujitos. Nos vamos a centrar en el último dibujo, que es un ojo. Si este botón está activado, lo que hace es que nosotros podemos ver el objeto en nuestra área de trabajo. Vamos a situar la Z-Sphere en la cabeza. Para mover esta esfera, tenemos que ir aquí en la parte superior y clicar en el botón M para mover. Clicamos encima de la esfera y la arrastramos hacia el lugar donde la queremos colocar. Y para escalar la Z-Sphere solo hemos de activar el botón S y mover el ratón. Hacemos la esfera aproximadamente del tamaño de la cabeza de nuestro dibujo. Vamos a comprobar en los dos dibujos, tanto el frontal como el perfil, que hemos situado correctamente nuestra esfera. ¿Cómo funcionan las Z-Spheres? Es muy fácil. Cuando nosotros activamos otra vez el botón de Draw y clicamos encima de la Z-Sphere, vemos cómo se crea otra Z-Sphere más pequeña. Una vez creamos esta segunda pequeña esfera, si activamos el botón M,
la podemos mover o incluso alargar. Y si le damos a S de escalar, la podemos hacer más grande o más pequeña. Una vez colocada esta nueva esfera, tal y como lo queremos, volvemos a activar el botón Draw para poder crear nuevas Z-Spheres. Vamos a ir colocando estas esferas de manera que queden dibujando el cuerpo de nuestro boceto. Si le damos a la tecla A del teclado, vemos como la Z-Sphere se transforma en un bloque sólido de masa. Y para volver a las Z-Spheres volvemos a clicar la tecla A y podemos seguir trabajando. Así podemos comprobar si nos gusta la forma que va cogiendo este esqueleto. Si en algún momento tenemos la necesidad de enderezar nuestro dibujo, tened presente que se ha de hacer cuando tenemos la opción de mover o escalar activadas. Si lo hacemos cuando tenemos activado el Draw, veremos que se nos deforman las esferas. Cuando pasa esto no pasa nada, deshacemos clicando Control y Z. Con paciencia iremos construyendo nuestro esqueleto.
Una vez ya hemos colocado todas las Z-Spheres haciendo el esqueleto de nuestro molde, haremos un duplicado. Para duplicar nuestro objeto hemos de ir a la pestaña de Subtools y clicar en Duplicate. Ahora vemos que hay dos esqueletos. Seleccionamos uno. Vamos a ir abajo del todo de estas opciones y entraremos en el desplegable que dice Adaptive Skin. En la opción de densidad pondremos el máximo que nos permite. Y para finalizar, activaremos el botón que dice Make Adaptive Skin. Podemos ver que ahora tenemos los dos esqueletos, pero en el que hemos estado trabajando tiene más polígonos, más definición. Nosotros, a la hora de trabajar, podemos ir aumentando y disminuyendo esta definición si clicamos en la opción de Geometry. Os aconsejo que empecéis modelando con baja geometría y que vayáis aumentando progresivamente a medida que vayáis trabajando. Ahora ya podemos empezar a trabajar en nuestro cuerpo partiendo de las diferentes herramientas que nos ofrece el programa. Podéis modelar directamente en este cuerpo, o podéis usar esferas como la que ya teníamos previamente para modelar también. Por ejemplo, en esta esfera podríamos hacer la cabeza. Bien, para poder cambiar el tamaño de nuestro objeto, vamos a seleccionar el botón S para escalar. Veréis que en el objeto han salido unas líneas y unos círculos. Esto es lo que nos permite escalar, mover y rotar nuestro objeto. Veréis que es un poco diferente que mover las Z-Sphere. Para escalar nuestro objeto tenemos que seleccionar una de las esferas laterales, que se volverá de un color rojo. Nunca seleccionemos la esfera del centro para escalar. Esta es solo para mover.
Cuando hayamos terminado de mover y escalar, hemos de volver a seleccionar el botón Draw para poder trabajar. Bien, y hoy llegamos hasta aquí. Y tranquilos, que en el próximo capítulo seguiremos trabajando en el cuerpo. Esto no se quedará así. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvidéis darle un like. Y si queréis seguir viendo los vídeos de la creación de Murphy, suscribíos a mi canal. Muchas gracias y un besito para todos. Adiós.